listo. Gracias, el buen Cristian. Y que solo los de área 1 y 2 hacen los problemas prácticos, pero, repito, es una multiplicación, una división, nada del otro mundo para calcular velocidad de onda. Parece así muy, uy, 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 ¿qué es eso? Pero realmente es bastante sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a darle a esto de las ondas, ¿no? Ventaja, mitad del temario, sí, tema 5 de 9. Hoy no se nos va a bajar el azúcar del esfuerzo, hoy todo relax. Pues bueno, vamos a definir propiamente qué es una onda. Las ondas son propagaciones cuando ocurre una perturbación en la materia, ¿ok? De una manera más científica dicho, pongamos a propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, ¿ok? Parece muy complicado si lo ves desde esa definición, pero en realidad no es más que cuando algo, una propiedad física espacial, ¿no? Eh, propiamente se perturba, pues entonces da como surgimiento una onda, ¿no? Por ejemplo, eh, la luz, que bueno, complicado definirlo como onda, como partícula, ya lo veremos en el tema de óptica, pero desde el punto de vista de onda, bueno, va un poco hacia allá. Eh, el sonido, ¿no? Propiamente, y algunas otras, pues ahí entra, ¿no? Entonces, simplemente esta perturbación que se propaga por la materia. Entonces ahí está, ¿no? Entonces hay una materia, una propiedad espacial, entonces la onda es resultado de que esa propiedad espacial se perturbe. Por ejemplo, el movimiento de los fotones, ¿no? Movimiento es una propiedad espacial. El movimiento realmente simplemente es cambio dentro del espacio, ¿ok? Entonces, el fotón moviéndose, que es la luz, pues entonces es una perturbación ahí de una propiedad espacial que es la de posición. Está ahí, ¿ok? Eso es en general lo que es una onda, ¿okay? Simplemente como para no andar muy perdidos de, óigame, ¿qué es eso? La propagación de cualquier propiedad espacial en la materia. Lo que nos interesa en realidad no es tanto el concepto, sino los tipos de onda, ¿no? Los transversales y las longitudinales son los dos tipos de onda con los que nos vamos a topar. Por ejemplo, los transversales son aquellos donde la propagación se da de manera perpendicular a la línea de equilibrio, ¿no? Esto que está aquí en medio, ¿no? Eso es la línea de equilibrio, ¿okay? Digamos que se llama línea de equilibrio porque, si se dan cuenta, realmente es como que si nos estuviéramos moviendo hacia la derecha, se dan cuenta, o sea, no vamos en otro sentido. Digo, hay algunas imágenes tipo GIF que están más animadas y lo explica un poquito mejor, pero en general es eso, una onda transversal se va moviendo junto con la propia onda de manera perpendicular a lo que es nuestra línea de equilibrio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues ya que se dirige hacia la derecha, pues está en perpendicular ese movimiento con la línea de equilibrio, ¿sí? Las transversales, por ejemplo, son las más comunes de ejemplificar. La luz, la propagación cuando das una cuerda, ¿no? Si no vivieron, pues, propiamente debajo de una piedra su infancia, probablemente en algún momento tal vez hayan saltado la cuerda y han agarrado una cuerda, o depende, a veces el mecate de la abuela, y empiezas a azotarlo, y entonces te sientes Indiana Jones, pero básicamente ese movimiento, pues es el de una onda transversal. De hecho, justamente en estas imágenes que digo que son GIFs animados, pues, se ve que el movimiento es justamente así como de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces la propagación va de arriba hacia abajo y entonces por eso se propaga como esta onda, ¿sí? Entonces luz o la propagación del movimiento en una cuerda son ejemplos de ondas transversales. Y luego están las longitudinales, que normalmente las vemos como las del caracol, aunque de repente en el examen te las pueden plantear como una cosa así.
¿sí? Como si fueran como líneas y también las pueden hacer más pegaditas o más espaciadas, ¿no? Igual que esto, ¿no? Realmente no hay gran cambio, simplemente son distintas maneras de representarlas. Pero la más común y para mí la más sencilla de verlas es como esto, ¿no? El esquema del caracol, donde en el caso de las ondas longitudinales, en vez de ser paralelo al eje de equilibrio, son aquellas en las que las partículas se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda, que es diferente la dirección en la que se propaga la onda que en la del eje de equilibrio, porque el eje de equilibrio de acción pues, siempre es a la derecha, pero pues la onda se puede propagar para donde quiera. Entonces, en realidad, digamos que el sentido, aquí está incompleta la flecha, aunque el sentido vaya hacia la derecha, la propagación puede ir hacia la izquierda. ¿Sí? Esas son las ondas longitudinales, ¿no? Por ejemplo, el sonido. El sonido es el más clásico ejemplo del tipo de onda longitudinal. Entonces, básicamente porque una vez, véanlo literal como un resorte, ¿no? O sea, pues en el momento en el que se le ejerce una fuerza a, a ese resorte, se empieza a achicar, ¿no? Entonces lo mismo pasa con una onda. En cuanto recibe más energía, entonces eh, la frecuencia empieza a ser mayor y mientras pierde energía, la frecuencia se hace menor, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. Entonces simplemente acuérdense de eso, los van a ser las longitudinales, van a ser el sonido normalmente, y las transversales la luz o el movimiento de una cuerda, ¿no? Son los ejemplos clásicos que siempre vienen en el examen, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, pues de este lado, las transversales son, por ejemplo, la luz o una cuerda, y las longitudinales son, por ejemplo, la propagación del sonido. Entonces ahí está. Entonces, realmente a nivel de preguntas suelen simplemente decir, a ver, dime un ejemplo de longitudinal, ¿no? O de transversal. A nivel de problema de teoría se mete ya propiamente con las transversales, y las longitudinales se les olvida un poco, ¿ok? Entonces, pues, ya que vamos a ver más en profundidad a las transversales, pues hay que ver cómo se conforma una onda transversal. Entonces, la onda transversal tiene, pues, como habíamos mencionado antes, este eje de o línea o eje de equilibrio o línea de acción. Cualquiera de las dos maneras correctas para decirle, las puedes encontrar de las dos, que es esto que les decía. Es como el punto medio en el que se da la amplitud de nuestra onda. ¿Okay? Es decir, teóricamente hay la misma longitud, aquí está la amplitud, vamos a ello, pero hay lo mismo de aquí hasta acá arriba que de la línea de acción hasta acá abajo, ¿no? Entonces, eso vamos justamente ahora con la amplitud. La amplitud, digamos que es que tanto sube hasta las crestas y los valles. Acuérdense que la cresta es la parte superior de la onda y el valle la parte inferior. Entonces, la amplitud es qué tanta distancia hay entre la línea de acción con propiamente la cresta o el valle. Normalmente siempre, no, bueno, normalmente, de hecho siempre es la misma, ¿no? O sea, siempre en las otras veces te vas a encontrar que lo mismo que sube, lo mismo que baja, ¿ok? Entonces, eso es la amplitud, normalmente pues, representado con la letra R, ¿no? No se vayan a ir con matemáticas porque, si se acuerdan los que entraron en trigonometría, cuando veíamos función de seno y función, o funciones trigonométricas seno y coseno, pues entonces veíamos amplitud y era una forma diferente, una fórmula diferente, pero se dan cuenta, se parece pues básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí está la amplitud que tanto sube hacia la cresta o hacia el valle. El periodo es pues propiamente la longitud, ¿no? La distancia que se recorre entre dos puntos de la onda, ¿no? Sobre el eje o la línea de acción o línea de equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de una cresta a una cresta o de un valle al otro valle, hablamos de
la longitud de onda, que esta va a ser la importante, ¿ok? Está bien aprenderse cresta, valle y amplitud. El periodo igual y no lo ocupas tanto, pero longitud de onda sí que va a ser un concepto que se va a usar mucho, ¿ok? Entonces, la longitud de onda, acuérdense, es la distancia de una cresta a la otra cresta o de un valle al otro valle, ¿no? Miden lo mismo. Entonces, la longitud de onda se suele representar con la letra griega lambda, no me la vayan a confundir con gamma, que pues, es casi lo mismo, nada más que al revés, ¿no? Es lambda, pero de cabeza, pues, pero no me vayan a confundir entre lambda con gamma, porque ya saben que para las letras griegas, la física y las matemáticas complican. Entonces, por la letra lambda, longitud de onda. Digo porque esto después se repite en los formularios. Entonces, si de repente se te olvida que lambda es longitud de onda, puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces, aquí está para explicar lo que es la frecuencia, ¿no? Digamos que qué tan, digamos, espaciado está este punto en el que se vuelve a repetir la amplitud, es decir, de cresta valle, cresta valle, cresta valle, pues en qué tan frecuente eso, pues es lo que llamamos frecuencia, ¿no? Que se mide en este caso en hertz. Entonces, ahorita vamos a hablar más a fondo de los hertz y de las frecuencias, pero de momento con lo de ondas longitudinales, transversales y elementos de la onda, ¿todo cool o hay alguna duda? Ok. Bueno, mi buen Cristian, ahora sí, bróchate los cinturones porque vamos a entrar en las fórmulas y eventualmente en los problemas que área 1 y 2 tendrán que resolver, ¿no? No, todo cool. Pues bueno, realmente es algo súper sencillo, vas a ver. Entonces, bueno, a nivel de área 3 y 4 nos suele preguntar simplemente las propiedades físicas de una onda. También se les preguntan área 3, al área 1 y 2, pero al área 1 y 2 de repente les preguntan calcular una de esas propiedades que es la velocidad. Pero bueno, todavía no entremos a eso. Entonces, les decía que, pues bueno, la característica de estas ondas mecánicas, ¿no? Es decir, ¿por qué onda mecánica? Como la transversal, que es en la que estamos centrados, tenía que ver con la luz y ya lo veremos después en el tema de óptica cuando hablemos del modelo corpuscular y el modelo eh, el corpuscular y ¿cómo se llama el otro? El ondulatorio. Pues veremos que hay diferencias de la luz, pero Newton, que propone el corpuscular, pues habla de que la luz es como cualquier movimiento uniforme acelerado, ¿no? Entonces, bueno, rectilíneo uniforme. Entonces, por eso es que las ondas tienen estas características mecánicas, ¿ok? Porque al final son movimientos que teóricamente a través de la mecánica pueden ser estudiados y calculados, ¿ok? Entonces, primero es la longitud de onda, ¿no? Que es esta distancia que recorre la onda, ¿no? Ya habíamos visto ahorita que era esta parte de cresta a cresta o de valle a valle, ¿no? Es que tanto se ha movido nuestra onda, bueno, pues ahí está la longitud de onda, siempre representada por lambda, la letra griega lambda. Entonces, bueno, viene esta frecuencia, que es lo de los hertz, que son los ciclos por segundo, ¿no? Es decir, un ciclo es esto que les había dicho, de cresta a valle, ¿no? Ese periodo que no periodo, porque periodo es otra cosa, pero ese movimiento, llamémoslo, de estar en el origen del eje de acción y hacer una cresta y después un valle, pues a ese proceso de cresta-valle lo llamamos propiamente a un ciclo, ¿ok? Entonces es como, desde que está en el origen, hacia la cresta es el valle y regresa al cero de la línea de acción, ahí está un ciclo. Entonces, ¿qué tantos ciclos por minuto? Pues esa es nuestra frecuencia, ¿no? ¿Qué tantos ciclos por minuto? Y pues está medido normalmente siempre en hertz, ¿ok? La fórmula es esto, ¿no? Ciclos sobre tiempo, que es que frecuencia F es igual a 1 sobre T. ¿Sí?
Estas fórmulas son un poco más teóricas, ¿no? Simplemente, pues para no poner número de ciclos sobre tiempo, pues ponemos 1 sobre t. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la frecuencia. ¿Qué tantos ciclos de cresta-valle hace una onda en determinado tiempo? El periodo, que es el intervalo entre dos puntos de la onda. ¿Okay? Acuérdense que les había dicho que era sobre el eje de acción. ¿Okay? No era como la longitud que iba de cresta a cresta o de valle a valle. El periodo va o sea, siempre sobre el eje de acción. ¿Okay? Ese es el periodo. Entonces, entre estos dos puntos, pues simplemente cambia, es como despejar la fórmula, y entonces el periodo queda entre 1 sobre frecuencia, es decir, el tiempo sobre número de ciclos. Y ahí está, ¿no? Estos, repito, son más fórmulas teóricas, así de, señor francés, pero relax. La que realmente, o sea, de esto importa saber que es en hertz y que el periodo siempre es una t, ¿no? Representado por una t. ¿Y qué es? Está ahí. Donde resulta ya más importante aprender o recordar fórmulas es en la velocidad de la onda, que es el desplazamiento que sufre la propia onda. Entonces, bueno, está la manera sencilla que llegamos a hacer área 3 y 4, y la manera, bueno, más bien, yo diría que incluso la manera sencilla es más de área 2 y la manera complicada es de área 1. Complicada, póngale muchas comillas, ¿no? La manera sencilla es la fórmula de velocidad que vimos en el tema 1, ¿cómo se llamaba? De mecánica, creo que era. Bueno, esa primera clase donde vimos MRU, MRUA, caída libre, etc. Esa misma fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pues bueno, esa es la versión fácil, ¿no? Te va a decir, si una onda se mueve 15 metros en 10 segundos, ¿cuál es su velocidad? Pum, ahí está, ¿no? Es la clásica. Área 1, no te emociones, todavía falta la tuya. En este caso, la longitud de onda sobre el tiempo, ¿no? Entonces, nos queda como que la chida es que velocidad es frecuencia por longitud de onda. Longitud de onda por frecuencia. Esa es la clásica, ¿ok? Entonces, bueno, realmente este es el único tema, el único momento en el que ustedes van a hacer una operación en el tema de ondas, está aquí, ¿ok? Es el único punto que vamos a tener en cuenta. ¿Dudas con esto? ¿Con lo de las características de las ondas mecánicas? ¿O todo cool? Yo voy a pasar a un ejercicio así rapidón. Sí, o sea, a menos que te toque el fácil, que es distancia sobre velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que ahorita haremos uno igual. Exacto, en el ejercicio se entiende. Los otros son conceptos muy teóricos, o sea, estos de periodo, frecuencia y longitud de onda, e incluso estas fórmulas son meramente teóricas, ¿ok? Simplemente es para que se acuerden que es ciclos entre tiempo o tiempo entre ciclos. Es para lo único que realmente sirven estas fórmulas, ¿no? Para que se las aprendan en sí en sí. Entonces, bueno, vamos a un problema, que vamos a poner el problema complicado, ¿ok? El de área 1, ¿sí? El que usa la fórmula, no la sencillita y la chida. Nos preguntan, ¿a qué velocidad se propagan una onda, ¿no? sobre una superficie? Pues una superficie acuosa o normal, o seca, por así decirlo. Superficie, unas ondas transversales de 2.5 metros de longitud que son emitidas con una frecuencia de 4 Hz. ¿Okay? Entonces, ya se la sándwich. Primero agarras y dices, a ver, ¿qué datos me da el problema? Me está dando una longitud de onda, ¿no? Entonces, qué fea lambda me quedó. A ver, bueno, tampoco está tan chida, pero ahí se entiende. Longitud de onda es 2.5 metros. Nice. Y nos están diciendo que hay una frecuencia de 4 Hz. Ahí está. Y que nos piden nuestra velocidad. Entonces,
¿Eso qué fórmula es? Bueno, es la de velocidad es igual a longitud por frecuencia. ¿Okay? Que esto también pueden hacer, si quieren, su triángulo del despeje, por si, digo, por si gustan, ¿no? Por si les late la idea, pero que tengan en cuenta que en realidad se queda muy, o sea, lo más común es sin ningún despeje, lo más común es preguntar directamente la velocidad y ya está. Entonces el procedimiento es súper sencillo porque simplemente es velocidad es igual a la longitud 2.5 por la frecuencia 4, 2.5 por 4 son 10, ¿no? Entonces 10 metros sobre segundo, acuérdense porque para el hertz, ¿okay? Es el ciclo en un segundo. Entonces estamos hablando de que siempre en estos casos vamos a tener que la velocidad es metros sobre segundo, siempre, siempre. ¿Ok? Exacto, entonces esto es, como puedes ver, mi Cristian, aunque es la difícil, en realidad pues, tampoco es tan complicado, ¿sabes? Es una multiplicación de longitud por frecuencia y vámonos, ¿ok? O sea, súper sencilla. Hay otro tipo de problema con el que te puedes encontrar, que es todavía el más sencillo. Eh, eh, suena muy como, uy, velocidad, y porque tiene esta lambda y letras griegas y todo parece demasiado complicado, pero tampoco lo es tanto en realidad. Por ejemplo, mira, el más sencillo, el que te puedes encontrar, por ejemplo, para área 2 sería uno así de, eh, vamos a inventarnos rápido. ¿Cuál es la velocidad de propagación de una onda que se desplaza, qué sé, 9 metros en 3 segundos? ¿No? Esa es una versión mucho más de área 2, la más easy, sencilla, ¿no? Exacto. Entonces, como ya hizo spoiler el buen Cristian, efectivamente, pues para este caso, los datos que te están dando es una distancia de 9 metros, ¿no? Distancia, y un tiempo de 3 segundos. Les ha dicho que en este caso la fórmula es la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la de toda la vida. Por lo tanto, el procedimiento es simplemente velocidad es igual a 9 sobre 3, eso es igual a 3 metros sobre segundo. Vámonos, ¿ok? Eh, ¿No? Entonces, o sea, si se dan cuenta, incluso la difícil, ¿no? Que era la anterior con lambda, realmente también era una operación muy sencilla. Multiplicación o división. Estas son las dos tipos. Normalmente este es de área 2, este es de área 1, y para área 3 y 4, pues ya hacemos ejercicios. Para área 3 y 4 nos quedamos con los conceptos de manera teórica y para de contar, ¿no? Pues en ese sentido es un tema sencillo, sin demasiada complicación. ¿Dudas con los ejercicios? Supongo en realidad que no. Primero los ejercicios que la teoría va. Supongo que sí, cómo no. Ya saben que de todos modos ahí después están los PDFs, pero están las características de la onda, la longitud de onda que es 2 puntos sobre, bueno, la distancia entre 2 puntos sobre la línea de acción, ¿no? La frecuencia que es que tantos ciclos de cresta valle se hacen por segundo, el periodo, ¿no?
que son los intervalos entre dos puntos, o sea, de punto de línea de acción sobre la línea de acción, y pero longitud de onda era de cresta a cresta o de valle a valle. Y velocidad, pues es esto que habíamos visto. O te toca hacer la clásica de velocidad igual a distancia sobre tiempo, o te toca velocidad es igual a eh, longitud de onda sobre, perdón, longitud de onda por frecuencia. La clase decía por qué me estaba saliendo rara lambda, estoy escribiendo al revés, ahora que lo veo. Digo, sigue igual de fea, pero al menos ya está en el orden que tenía que ir. ¿Okay? Pues bueno, hoy a nadie se le bajó el azúcar, ¿no? Afortunadamente. Todo parecía muy uy ondas, pero al final todo sencillito. Donde se nos complica un poco la cosa, ¿no? Hasta esto todavía ha sido miel sobre hojuelas, campo de flores. De repente es complicado entender lo de reflexión y refracción de ondas, porque no es lo mismo que la de la luz, ¿ok? Porque la luz está dentro del tema de óptica y que eso de que se propaga como onda, pero interactúa como partícula, se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, es distinto. Cuando estamos hablando de una onda, la reflexión es propiamente el cambio de dirección en cuanto se choca, perdón, con una superficie lisa, ¿no? ¿No? O si lo queremos ver es el cambio de dirección de una onda al chocar con un medio que impide su propagación, ¿no? Por ejemplo, si han estado en un concierto, en un lugar relativamente cerrado, ¿no? Pues entonces el sonido, la onda del sonido viaja, digamos que la original es la azul, ¿no? Viaja en un sentido y pues hay una pared, un medio que no le permite su propagación hacia adelante, entonces en reflexión se ve en la necesidad de rebotar en el sentido contrario, ¿no? Básicamente es lo que conocemos como eco, ¿no? El eco es básicamente un lugar en el que no se pueda, las ondas, digamos, tengan que rebotar de manera muy directa, o sea, que no hay un cambio de dirección realmente hacia otro lado, sino que todo es como un ciclo vicioso, ¿no? De rebote de la onda, pues entonces ahí viene, ¿no? Por ejemplo, si estuvieran en un lugar donde hubiera una fuente de sonido, ustedes estuvieran aquí en medio, oirían una especie de eco o irían doble, ¿no? Porque escucharían originalmente la original que es la azul, ¿no? Que es la fuente original del sonido, y después escucharían el rebote que viene de la pared. Entonces, eso es la reflexión, ¿ok? Simplemente que no se permite que se siga la propagación y regresa en el mismo sentido. O hacia otro sentido también puede ser. Ahorita hablaremos más de eso. Y luego está la refracción, que es cuando hay un cambio de dirección y velocidad al pasar de un medio a otro. Es decir, la onda está a gustísimo, pero cambia hacia otro medio, se propaga a otro medio que no es el mismo en el que estábamos, y entonces cambia, ¿no? Que es lo que después en óptica veíamos de índice, bueno, no veíamos, lo metí en los que estuvieron en el repaso general de física en un domingo, que veíamos lo de coeficiente de refracción y celerita sobre velocidad, que ahorita parece muy complicado porque tampoco lo es. Bueno, es eso, ¿no? Simplemente que la onda se propaga por un medio con características materiales específicas y cuando pasa a otro no es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, si se han ido a dar su tepentongo, ¿no? O a una especie de parque acuático o en general se han metido al agua, ¿no? Ya sea en la cisterna de su casa, ¿no? Al tinaco, porque hashtag pandemia no se puede salir. Entonces depende. El punto es que si se hunden en agua, probablemente les haya tocado que lo de afuera se escucha muy raro, ¿no? O sea, sigues escuchando cosas, pero no es lo mismo, ¿ok? O lo escuchas como de manera muy lejana, o más grave,
o cambia la cosa, ¿no? Porque pues la onda que era el sonido viajaba por el aire, de repente cambió y ahora se propaga por el agua y entonces tiene características materiales, propiedades físicas distintas y entonces cambia la manera en la que la onda es percibida. O por ejemplo este clásico de meter un lápiz a un vaso de agua y entonces parece como que el lápiz se partió, bueno, simplemente es porque la luz, ya después lo veremos en el tema de óptica, pero es lo mismo, la luz cambió de medio de propagación y entonces ahí hay una alteración en su longitud, en su velocidad. Entonces, eso es la refracción. ¿Sí? ¿Dudas entre la diferencia entre reflexión y refracción? Ok. Entonces, vamos a darle a los otros que parecen un poquito eh, más complicados, pero realmente también son muy sencillos de entender, que es la difracción y la interferencia. ¿Okay? Son los cuatro fenómenos más comunes. Hay otros fenómenos que no son, ni, por ejemplo, la intersección y otros, algunos fenómenos eh, eh, que llega a haber, pero estos son los cuatro principales. La difracción es cuando se desvía la onda porque encuentra un obstáculo, ¿ok? Acuérdense, diferencia. La reflexión, en la reflexión se impedía el paso y se cambiaba de dirección, ¿ok? Aquí se desvía, es decir, sí hay un obstáculo, pero no es un obstáculo, llamémoslo infranqueable, ¿ok? Entonces, no es un obstáculo inexpugnable que no podamos atravesar, sino que las ondas tienen la capacidad de, pues, encontrar su camino, ¿no? Si no pasas por aquí, cambio de dirección y llego a otro lado, ¿no? Eso es lo que es realmente una onda, si lo queremos ver desde esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando el obstáculo es que se tiene que pasar por un lugar muy pequeño, pues tenemos a la onda original que pasa y como hay un orificio muy pequeño, puede pasar la onda, pero a partir de que ya no tiene nada que lo obstaculice, se vuelve a ampliar, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando podíamos salir, ¿no? Y alguien olvidó las llaves de la casa, y llegas al zaguán y dices, chale, no traigo llaves, y entonces, ¿qué haces? Pues depende, si tienes la ventaja de contar con timbre, pues tocas tu timbre y ya. Si no, pues vas a tener que hacer algo así como chiflar, ¿no? Jefa, ábreme, ¿no? Entonces, claro, realmente el obstáculo ahí es un zaguán, ¿no? Pero siempre hay una rayita entre el zaguán y el marco, entonces por ahí pones la boca y dices, jefa, ábreme. Y entonces, pues entonces ahí es un claro ejemplo que la onda pasa por un lugar muy pequeño, pero que después ya no se encuentra con ningún obstáculo y se vuelve digamos, a expandir, ¿no? Propiamente. Así es como funciona en ese caso. O tal vez puede que se hayan encontrado de una manera mucho más probable. En el caso en el que de repente, ¿no? Tenemos ciertos vecinos que les gusta acá el fiestón loco y tienen ahí su bocina y ponen sus rolitas bien alteradas, corridos bien alterados, y tú estás en tu casa, ¿no? Muy chill, eh, haciendo lo que haya que hacer, ¿no? Estás a gustísimo, y entonces dices, bueno, si el vecino pues, trae su coto afuera, pues hay una pared que nos separa, y entonces todo cool, pues no, porque las ondas tienen esta capacidad, recuerden, de desviarse y encontrar su rumbo, ¿ok? Entonces, digamos que aquí está la bocina con los corridos locos del vecino, y entonces, pues empieza a ir poco a poco, se propaga, y exacto. Entonces se propaga, ¿no? Y de repente ya se encuentra con este obstáculo, ¿no? Entonces tu pared es un obstáculo, entonces la onda
primero lo que hace es, ok, como yo quiero seguir para adelante, se sigue expandiendo un poquito hacia arriba, y una vez que llega a este punto máximo que ya no hay pared, pues puede volver a expandirse a donde ya antes había pared, ¿no? Exacto, ¿no? Estaba ahí. Son ustedes, ¿no? Estudiando fervientemente, ¿no? Aquí está es más, aquí está el buen Cristian grabando la clase, así como, todo Agustín, ¿no? Desde aquí el profe Jesus, pues diciendo, que aquí está chido. Pues entonces, pues ahí tenemos el buen Cristian puede estar escuchando en este momento, puede decir, maldita difracción de ondas, te odio, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el momento en el que pasa el obstáculo, la onda es capaz de volver a irse haciendo o a expandirse hasta llegar a los ojos del buen Cristian. Sí, o sea, tiene que, por eso es que les hacía la diferencia entre reflexión y lo que era difracción. La reflexión es cuando se cambia porque ya no se puede seguir, o sea, es un obstáculo el cual no se puede rodear o simplemente es muy amplio como para que la onda busque otro camino. Cuando sí es lo suficientemente grande para bloquear el paso, pero tampoco para que no se pueda seguir, pues en ese caso, pues ahí podríamos tener en cuenta eso, ¿no? Que no se, tiene que haber un punto de salida para que se vuelva a amplificar la onda. ¿Quién hizo la teoría, Bob? ¿Cambió o no solo una persona dijo, mira, esto es reflexión, difracción, y todas, desde la época de Newton y John Locke le empezaron a meter a eso, sobre todo porque, repito, Newton hizo el modelo corpuscular de la luz y decía que era una partícula, entonces explicó a través un poco de ondas cómo se, se comportaban. Entonces un poco le metió Newton, un poco Luke, un poco, ahí no me acuerdo bien del nombre del otro carnal, hago memoria. Me acuerdo que es del modelo ondulatorio. Christian Huygens y después alguno que otro, ¿no? Exacto, está pasando el de los soldados, siendo un ejemplo perfecto de que pues tiene la capacidad de andar ahí difractando sus ondas. El megáfono puede ser un ejemplo de difracción. Realmente el megáfono es más un ejemplo de amplificación que de difracción de ondas, porque propiamente, o sea, tú hablas por un lugar, pero realmente lo que se hace es amplificar ondas. Yo digo que este es el ejemplo más clásico de difracción de ondas, ¿no? El sonido, pues entrando a donde sea que haya, ¿no? Por ejemplo, los cuartos de silencio absoluto son unos cuartos donde hay distintos niveles en todas las paredes para que las ondas realmente no reboten y se queden como ahí ahogadas. Entonces, así es como funciona un cuarto de silencio. Exacto, la difracción era eso, dice, ¿no? No podíamos ni hablar. Eh, caray, ¿cómo que pan? ¿Qué pasó ahí, Veracruz? Wow, qué cuestión, ¿no? Eh, ¿En qué punto se elimina la onda o se acaba? La onda, ahora veremos, pero existe la energía en la onda. Entonces, una vez que piensa que la onda para moverse necesita energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si hablo, ¿no? Pues produzco sonido, eso es una onda. Pero si yo grito por la ventana, no es como que de manera infinita el sonido se va a escuchar, sino que una vez que se acaba la energía que tiene la onda, se disipa y adiós, bye. ¿Okay?
eso ahí es cuando está el fin de una onda, cuando ya no hay energía. Qué triste día de Veracruz, no sé. Veracruz es chido en algunos lugares, no para periodistas, porque resulta que es el estado donde más matan periodistas, pero desde lejitos está chido. Exacto, ahora, pero ahí mi sonido ya no es onda, ¿sabes? Se transformó de onda a código y después cuando lo escuches se transforma de código a onda, ¿no? Pero bueno, ahí ya es otra cuestión informática. Entonces, bueno, ahí está la difracción, ¿no? Se cambia de sentido para propagarse lo más que se pueda. La interferencia es cuando dos o más ondas se superponen formando una onda mayor, igual o de menor amplitud. Por ejemplo, ¿no? Mira, supongamos que fueras cantante, ¿no? Supongamos que se te diera el talento, mi buen Brandon, de la cantación. Entonces, claro, una vez que se te acabe el aire, ¿no? Sostienes una nota, y una vez que se te acabe el aire, se te acaba con qué generar la energía que hace que se muevan tus cuerdas vocales. Entonces, en ese momento se acabó la energía y ya no se pueden producir ondas. Entonces, ese es un ejemplo. Una vez que ya no hay energía con qué sacar, pues adiós a la onda, ¿no? Pues la onda depende de la energía. Sí, o sea, la duración, la intensidad dependen de con qué energía se produzca la onda. Para efectos de la UNAM normalmente hablamos de sonido, ¿no? Pero, por ejemplo, chale, me queda muy lejos. Pero, por ejemplo, si agarraba mi guitarra, entonces la deshacía tu cuerda. Entonces, una vez que se acabe la energía con la que la moviste, pues va a moverse y de repente, adiós, se deja de mover, entonces se acaba la energía. Duración e intensidad dependen de la energía que se le inyecte a lo que produzca la onda. Una pregunta. Sí, dime. A lo mejor ya lo has escuchado, es algo de filosofía, pero creo que ahorita que estás explicando lo de las ondas podría coincidir y tiene una mejor explicación de que si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie, ¿hace ruido o no hace ruido? Ahí está un poco, de repente nos pusiste acá existencialistas de repente, pero tiene sentido, ¿sí? Es decir, una vez que el árbol se cae, pues por física entenderíamos que hace ruido, ¿no? Por física. Y ya a nivel de filosofía y de ontología y algunas otras cosillas, lo podemos poner en duda. A nivel de física, pues, es eso, ¿no? A nivel de física, pues, se cayó y se produjo algo que generó ruido, ¿no? Pero ante el medio, quién sabe qué tanto se ahogue el sonido, ¿no? Dependerá también en ese caso, ¿no? La interferencia creo que es la menos recurrida en el examen, pero simplemente, pues como pueden ver, tenemos una onda que la llamé X1, otra onda que la llamé X2 con una frecuencia 1 y frecuencia 2, respectivamente, y entonces se dirigen hacia el mismo punto y en cuanto choquen, de aquí se generará una nueva onda que dependerá de la energía con la que ha llegado cada onda, que quede con la misma frecuencia, con mayor o con menor, ¿no? Dependerá de la energía con la que llegue. Eh, a nivel de vida diaria, la interferencia no es tan común. Se puede hacer a través de llamadas celulares, ¿no? O llamadas telefónicas, que seguramente alguien conoce, ¿no? Sobre todo cuando las telecomunicaciones no funcionaban muy bien, en época tal vez de los jefes, que se cruzaban llamadas, ¿no? Pues probablemente, de hecho lo pueden intentar. Si llaman desde el mismo lugar al mismo destino, puede que las ondas se sincronicen y entonces tengan una superposición de ondas, entonces, y puedan interferir, ¿no? Puedan interferir bueno, llamadas como interferidas, ¿ok? Solo en ese caso, desde el mismo lugar hacia el mismo destino y pueden hacer el experimento de interferir ondas. No se los recomiendo porque aparentemente está en contra
de la ley de telecomunicaciones interferir señales. Entonces, no se lo recomiendo a menos que se quieran tirar se quieran aventar un tiro con el IFT, pues pueden hacer, ¿no? Intentarlo. No, estúpido, no impulso de idiotez, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces sí queda esto de difracción e interferencia. ¿Dudas con reflexión, refracción, difracción o interferencia? Oh, chido. Bueno, ok. Todo cool. Bueno, al final ya solo nos queda una diapositivita, que es la de la energía presente en una onda incidente, transmitida y reflejada. Parece una cosa un poco horrorosa porque, a ver, ¿cómo que es una onda? ¿Qué es una onda reflejada? ¿Cuál es la transferida? ¿No? ¿Y cuál es la incidente? Es sencillo. El concepto está muy largo, pero le puse, digamos, numeritos que representan cada uno de estos, bueno, números y letras que representan cada uno de estos conceptos en el diagrama. Realmente una vez que se entiende es parecido al ejemplo del vecino, ¿ok? También eso es una gran observación, mi buen Cristian. Bueno, cuando una onda alcanza cualquier tipo de frontera entre dos medios, lo que vemos de la pared, eh, el, los corridos locos del vecino o la, ¿cómo se llama? Pues el ruido que hace el de los helados o el de los tamales, no, perdón, o el del pan, depende si lo incluyes en la Ciudad de México o en Veracruz, pues una vez que alcanza algún medio que se interponga, bueno, una parte de su energía se transmite a este segundo medio, ¿no? Y se produce una nueva onda, ¿ok? Entonces la onda que llegó, que es la incidente, pues brinda una parte de su energía y se transforma en una onda transmitida, ¿no? La otra parte de la energía se emplea para generar otra onda, digamos que rebote en sentido contrario, y se llama una refleja. Ok. Entonces, tenemos una onda aquí, ¿no? Vemos aquí bien esta onda, de hecho es un poco similar a esta otra de acá, de acácito, la A, pero bueno, tenemos una onda original, ¿ok? Que se va a encontrar aquí con un medio, una frontera entre dos medios cualesquiera. Entonces ahí tenemos la pared. Entonces la onda choca con esta pared, ¿ok? Y entonces su energía se divide, ¿no? Primero, brinda la mayor parte de su energía a generar, ¿no? esta onda que chocó, la incidente, brinda parte de su energía y se forma la onda transmitida, ¿no? Porque se le dio parte de su energía para hacer una nueva, ¿ok? Y el resto de la energía de esta propia onda ahora se transmite a esta onda C, que es la reflejada, ¿ok? Es decir, la onda incidente se divide en dos, o sea, se deshace y terminamos con dos ondas. Entonces llega una, choca, ¿ok? La mitad de su energía se va en crear una que vaya hacia acá, que digamos sobrepase la frontera, y el resto de su energía se divide en una onda que se refleja en el sentido contrario. Ese es el comportamiento clásico y la energía en esas ondas. Realmente no es una cuestión de qué onda tiene más energía, sino con la energía del incidente que se forma. Primero, una transferida, que es la que va a sobrepasar la frontera de los medios, y luego la reflejada, que ya que la poca energía que nos quedó, pues va a ser para irnos de este lado. Después se llama reflejada, pues como que viene en el sentido opuesto al que venía de manera original el, digamos, la onda incidente, ¿sí? Entonces, es como que hay primero una difracción, que se cambia, y después hay una reflexión, que se va en el sentido opuesto. Así es como se comporta la energía entre onda incidente
transferida y reflectada. ¿Sí? O sea, la corneta, exacto. La corneta también es un programa de radio, ¿no? De dudosa calidad, pero un programa de radio al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, esto es más de área 1, no se los voy a negar. O sea, el que les pregunten cómo se llama la onda a la que traspasa la frontera de los dos medios, ¿no? Pues es la onda transmitida. ¿Y cómo se llama a la onda que usa el resto de la energía para generar un proceso de reflexión? Pues la reflejada. Entonces, sí, como siempre, lástima, Cristian, te toca a ti la parte, pues, no bonita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es física, ¿no? Es lo tuyo, ¿no? Entonces, sí. Realmente te repito, este es un tema medio olvidado, ¿ok? Medio muy olvidado. Se queda mucho más en que tú hagas el problema, ¿no? Esto de lambda por frecuencia, que realmente que te pregunten sobre las ondas reflejadas. Yo lo doy porque pues, ahí está el temario, ¿no? Pero a nivel pragmático, poco te vas a encontrar de esto, ¿ok? De hecho, creo que para ti lo que más preguntan, o sea, el tema de área 1, dentro de todo física, el que más le meten es electromagnetismo. Todo lo de circuitos, de Ohm, de Coulomb, cargas. Eso es lo que más le meten, que va a ser lo que veamos después. Entonces sí, así terminaríamos el tema de ondas. Para área 4, yo digo que se quedan en esto, o sea, en los ejemplos de ondas transversales y ondas longitudinales, se quedan más por ahí. De repente que te sepas los elementos de la onda, que si la cresta está arriba, el valle está abajo, la amplitud, que es la longitud de esta línea de acción hacia la cresta o hacia el valle, es la misma. El periodo, la longitud. Aquí les puse para que no se... La longitud se representa con lambda, entonces para que no me la confundan con la letra griega gamma, si no puede ser un poco complicado, está en las fórmulas, ¿no? Aquí está lambda, entonces para que no se me pierda. Y que hasta ahí llega, y de repente esto, refracción, difracción, refracción, interferencia, hacia nivel teórico, ¿no? Hasta ahí quedaría para área 3 y 4 en general. Entonces, bueno, así quedaría, ¿no? Entonces, este tema, repito, es un tema no tan baja azúcar, no tan desmaya gente. Uf, gran sticker, Cristian, gran sticker. Gran sticker, robadísimo. Entonces, bueno, así quedaría así quedaría el tema por hoy, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Lástima, Cristian, ¿no? Pero ventajas de ser el profe y tener autoridad. Pero bueno, así quedaría física por hoy.